Bueno, vamos a empezar con la parte de nomenclatura, que creo que es un poco más importante que la estequiometría y que es necesario que la tengas como que clara, por lo menos que tengas una idea general para que puedas resolver problemas de estequiometría, donde te podrían pedir que a partir de un nombre tú resuelvas el problema. Y entonces para eso tendrías que escribir la fórmula, o al revés, que te den la fórmula y tú tengas que escribir el nombre. Bueno, la forma así general de la nomenclatura es siempre mencionar primero al anión y luego al cation. El anión es el negativo y el cation el positivo. Vamos a empezar primero con como que las generalidades de los aniones y ya después pues seguimos con los cationes. Generalmente un anión va a estar formado por un no metal y pues para nombrarlos cuando son un elemento solito solamente utilizas el prefijo del nombre del elemento. Por ejemplo, para el boro pues es bor, para el nitrógeno es nitr, y así para los demás, para el hidrógeno hidro, y para el flúor pues es tal cual así flúor, porque no tiene como que, no hay como que una raíz para dividirlo. Entonces para los aniones monoatómicos, que pues solamente es el único, o sea, no está enlazado a nada más, vas a siempre mencionar ion, luego la raíz del elemento, que son estas que mencionamos aquí arriba, y luego un sufijo que puede ser uro o ido, pero eso va a depender de con qué esté enlazado. Entonces, por ejemplo, para el H+, pues otra vez mencionas el prefijo ion, la raíz del elemento que ya habíamos visto aquí que es hidr, y la terminación hidruro. Aquí no hay como que una regla particular para saber cuáles son uro y cuáles son nido. Yo te diría más bien que pues la mayor guía es que se escucha muy raro si le pones la que no es. Por ejemplo, para el ion hidruro, si le pones la terminación ido, pues ya quedaría ion hidrido. Está raro, ¿no? O bueno, vamos a ver el ejemplo del oxígeno, que es 2 menos, te queda ion óxido. Es también como muy intuitivo. Si le pones la otra terminación, queda ion oxuro. Entonces queda muy raro. Yo te diría que ese es como que el consejito para que sepas cuál es cuál. Y realmente es muy raro que encuentres aniones monoatómicos en ya como que aplicaciones como es en la estequiometría. Entonces, bueno, seguimos con el cloro, pues va a ser ion cloruro, igual es muy común. Para el azufre va a ser ion sulfuro y para el nitrógeno ion nitruro. Igual estas terminaciones en ocasiones dependen del número de oxidación del elemento. Por ejemplo, aquí el nitrógeno es 3 menos, pero hay ocasiones en que el nitrógeno tiene ¿cómo se dice? Un número de oxidación diferente. Por ejemplo, puede tener más 5. Pero bueno, eso ya más adelante hay un ejemplo de eso. Ahora, aniones poliatómicos. En este caso, pues ya van a estar enlazados a otro átomo. Puede ser el mismo o puede ser diferente. Entonces tenemos el OH- es ion hidróxido. Siempre es importante mencionar que es un ion porque la carga ya los hace iones. Sea positiva o negativa, ya los hace iones. Aunque en el caso particular del OH, como que no es muy común que digan ion, como que solamente dicen hidróxido y ya. O para el cianuro, lo mismo. Es muy raro que digan ion. Pero pues ahorita que estás como que aprendiendo a nombrarlos, sí es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, para el oxígeno, esto era lo que te decía, que pueden estar enlazados con ellos mismos o con algún elemento o átomo diferente. Entonces, para el oxígeno, pues el enlace realmente son 2 átomos de oxígeno. En el caso del cianuro, pues es diferente porque es un carbono y un nitrógeno. Pero bueno, fuera de si son iguales o diferentes, los prefijos van a ser los mismos. Igual si te fijas, aquí el hidróxido, la terminación es ido. Y si buscamos la del oxígeno, o sea, la terminación del oxígeno, pues era ido. O sea, están como que directamente relacionados. Ahora, para el cianuro, fíjate en el nitrógeno, en la terminación que le habíamos puesto al nitrógeno era uro. Igual el cianuro va a tener la misma terminación. Para el oxígeno, lo mismo. Ya habíamos visto el ejemplo, entonces va a ser ion peróxido.
Y estos 3 que te puse aquí son como que los importantes y relevantes que pues te recomendaría que te aprendas. O sea, a mí me parece más importante que, que memorices por lo menos algunos algunos compuestos con su nomenclatura, a que memorices todas las reglas que generalmente vienen en los libros. Y, o sea, ya con que te memorices los compuestos comunes, igual uno se los va aprendiendo como que con el uso. O sea, como que ahí haciendo problemas en la estequiometría en particular, pues ya te los vas memorizando. Bueno, ahora, aniones poliatómicos, pero con oxígeno. En este caso, aniones poliatómicos con oxígeno se llaman oxoaniones. Y en estos casos van a tener la terminación ato o ito. Y va a depender del número de oxidación que tenga el elemento central al que están unidos. Igual aquí te lo puse, ato, ito. Y va a depender de cuál es el oxoanión con el elemento central con número de oxidación. El más alto va a tener la terminación ato y el más bajo va a tener la terminación ito. Entonces, por ejemplo, para este punto, pues yo estoy asumiendo que sabes sacar números de oxidación, pero si no es así, me mandas mensaje después de que veas esto y ya puedo explicártelo también. Igual es muy fácil y te lo voy a explicar así como que de forma muy general para estos ejemplos, porque sí es importante para que sepas nombrar los compuestos. Entonces, tienes que saber cuál es la carga total de la molécula. O sea, no solamente de un elemento, sino de la molécula. En este caso viene aquí indicada, es ese menos. Entonces sabemos que tenemos que llegar a -1. Igual te digo que yo estoy asumiendo, pero si no, pues me dices y te lo explico con un poquito más de detalle. Para este punto deberíamos de saber que el oxígeno generalmente, por no decir siempre, trabaja con un -2. Entonces vas a multiplicar -2 por 3 átomos de oxígeno que hay, nos va a dar una carga total de -6. Ahora, ¿qué número necesitas aquí? Que sea la X para que al restarle -6 te dé -1. Y pues bueno, ese número es +5. Entonces ahora si sumas +5 menos 6 te da -1, que es la carga que estaba aquí indicada. Y ya con eso. Entonces, para saber ahora si tiene el número de oxidación más alto o más bajo, pues tendríamos que hacer la comparación con el de abajo. Y entonces es lo mismo, ¿no? Aquí sabemos que tenemos que llegar al -1. Otra vez el oxígeno trabaja con -2. Y multiplicamos -2 por 2 átomos de oxígeno que hay, nos va a dar -4. Ahora, ¿para qué le tenemos que sumar o restar al -4 para que nos dé el -1? Pues un +3. Y pues ya, +3 menos 4 nos va a dar -1. Entonces regresamos aquí arriba a nuestro pequeño diagrama de decisión y vemos que el que tenga el número de oxidación más alto va a tener la terminación ato. En este caso, el nitrógeno va a ser el elemento central. Entonces aquí puedes observar nitrógeno, aquí tiene un +5, nitrógeno aquí tiene un +3. El más alto obviamente es el +5, entonces este va a ser el que tenga la terminación ato y va a quedar como nitrato. Igual aquí yo ya te había puesto los prefijos, bueno, más bien era la raíz del átomo central, así es como se nombran estos. Aquí ya no, pues tendrías en principio que hacerlo, pero no es necesario que escribas ion nitrato. Pero pues si gustas lo puedes hacer, tampoco va a pasar nada, y ya con que escribas nitrato se sobreentiende que tiene una carga y que está enlazado a un oxígeno. Bueno, a 3. Entonces, el que tenga el elemento central con número de oxidación más bajo va a tener la terminación ito. Entonces aquí el NO2- va a ser el nitrito. Y ya, ahora para el azufre es exactamente lo mismo. Aquí otra vez ya te puse las raíces del elemento central, que es el azufre. Y pues hay que determinarle el estado de oxidación.
Y otra vez te decía que a mí me parece más fácil y en tu caso me parecería como, pues sí, más factible que te memorices los compuestos a que te memorices las reglas y a que pierdas tiempo haciendo todo esto. O sea, en un examen, pues ya creo que es más fácil que lo veas y digas NO2 menos, ya me acuerdo que es nitrito. O sea, para que ya no estés sacando el número de oxidación en cada uno de los que te pongan. Bueno, para el azufre, aquí vemos que tenemos que llegar al -2. La convención, pues es un paréntesis, la convención de si el signo va antes o menos depende de cada persona, porque algunos dicen que uno es carga y creo que el otro es masa, no me acuerdo. Pero bueno, tú ponlo como quieras, no importa de qué lado vaya el signo. O sea, mientras llegues al número, no importa de qué lado pongas el signo. Y ya igual si te interesa, después te lo puedo resolver. Eso es mucho más rápido de resolver. Entonces te decía, aquí tenemos que llegar al -2. Porque es la carga total de la molécula. Entonces, otra vez sabemos que el oxígeno siempre trabaja con -2. Multiplicamos -2 por 4 átomos o por por 4 elementos que hay de oxígeno, nos va a dar -8. Deja borro esto. Y entonces, ¿qué número le tenemos que sumar o restar al -8 para que nos dé -2? Pues un +6. Entonces +6 -8 nos va a dar un -2. Y ya ahí está la carga del azufre. Y se la ponemos aquí. Ahora, para el siguiente. Tenemos que llegar otra vez al -2. Oxígeno siempre con -2. -2 por 3 nos va a dar -6. ¿Y qué número tenemos que sumarle o restarle para que nos dé -2? En este caso es un +4. Y ahí está. Esa es la carga del azufre. Y azufre y tiene carga de +4. Entonces ya vimos aquí que el azufre con 4 oxígenos tiene número de oxidación de +6 y con 3 tiene número de oxidación de +4. Entonces nos acordamos de lo que habíamos planteado antes, que el que tenga mayor número de oxidación va a tener la terminación ato y el que tenga menor número de oxidación va a tener la terminación ito. Entonces aquí el sulfato va a ser el que tenga mayor número de oxidación, que va a ser el de +6. Pues ya lo podemos completar. Y pues ya el que queda, sulfito. Bueno, esto es como que lo básico. Ya igual con que tengas en cuenta estos, con eso es suficiente. Bueno, ya que sabes nombrar aniones, ahora sí ya puedo ponerte otro ejemplo. Para los cationes no hay tantas reglas así como todo lo que te acabo de explicar. Es mucho más fácil porque realmente esos siempre llevan su nombre, así tal cual. Por ejemplo, ahorita aprovechando que vimos sulfato y sulfito, si tenemos el compuesto, yo te iba a decir el nombre. Al inicio te había dicho que siempre primero se menciona el anión y luego el catión. Entonces, en este caso, sabemos que este es el anión porque tiene carga de -2. Aquí lo vimos. Y pues obviamente este va a ser el catión porque tiene carga positiva. Todos los de la primera familia de la tabla periódica tienen carga positiva siempre. O sea, esto entra dentro de los cationes, que es el sodio, el potasio. Ay, ya no me acuerdo de los demás. Hidrógeno. Bueno, toda la primera familia tiene... A ver, espera, déjame revisarlo. Tiene número de oxidación de 1 más. Eso es importante que lo recuerdes porque eso sí te puede ayudar para encontrar otros números de oxidación. Ay, no tengo ninguna tabla periódica.
aquí tengo una. También el litio, rubidio y el cesio. Aunque esto pues ya es como que no son de tanto uso. Los importantes yo diría que son estos: hidrógeno, litio, potasio y sodio. Esos son importantes que los recuerdes y otra vez que te los memorices. Siempre, siempre, siempre van a tener carga y número de oxidación de +1. Entonces regresamos aquí a nombrar el compuesto. Ya seleccionamos, ya identificamos cuál es el anión, ya identificamos cuál es el catión. Y entonces primero el anión. Ya vimos que el azufre con 4 oxígenos se va a llamar sulfato. Entonces va a ser sulfato de, ahora el catión, sodio. Y ya, es todo. Está bien fácil. Y pues ya, otra vez es como que de irlo ejercitando, y si de plano no, pues que te los aprendas de memoria. Y tampoco hay nada, no pasa nada. Bueno, eso dentro de, digamos, como que lo básico. Entonces vamos a ver otros ejemplos ya de compuestos, y pues te ayuda a nombrarlos. Y pues ya. Por ejemplo, en este caso, a ver, aquí otra vez lo mismo. Primero el anión, luego el catión, luego los identificamos. El catión es, esta es línea doble. El catión siempre va a ser el que esté escrito primero. Bueno, en las fórmulas es al revés. O sea, nosotros para nombrarlos primero decimos el anión y luego el catión, pero escritos es al revés. Y eso tiene que ver, es un poco confuso, pero tiene que ver con la traducción. De que en inglés, pues los compuestos se nombran al revés. Pero pues ya en español nos queda al revés. Está un poco confuso, pero mientras tú memorices que en las fórmulas siempre va primero el anión y luego el catión, y mejor dicho, en los nombres y en las fórmulas es al revés, pues ya con eso. Entonces, aquí por ejemplo, este es el catión. Quedó muy grueso. Y este es el anión. Esto va a ser para las fórmulas. Pero para nombrarlos, era lo que ya te había estado diciendo, va a ser al revés. Va a ser primero el anión y luego el catión. Y ya, es importante que lo tengas presente, porque si lo nombras al revés, por ejemplo, este de aquí arriba, si dices primero sodio de sulfato, eso ya está mal dicho. Y no es que esté mal el nombre, pero no es la convención y muchos lo consideran como que está mal, porque pues la convención es que primero mencionemos el anión y luego el catión. Entonces, vamos a nombrar este. Aquí tenemos ya otra vez para el nombre, primero va a ser el anión y luego el catión. Aquí ya los identificamos, entonces ya sabemos que el azufre con 3 oxígenos es sulfito de, y mencionamos el catión, magnesio. Y ya, espero no estar divagando mucho. Bueno, ahora vamos a dedicarle un poquito a la nomenclatura de óxidos, que creo que es de las más fáciles, pero pues sí es importante que la conozcas. Y ya, espero que lo que te dije arriba te haya quedado claro, y si no, pues te lo vuelvo a explicar. Bueno, me dices tú qué parte no te quedó clara y te la vuelvo a explicar.
Igual te digo que haciendo muchos ejercicios, pues ayuda. Entonces, de óxidos pueden ser metales o no metales. La regla general, bueno, la fórmula general para los óxidos es esta, donde Z puede ser cualquier número y X también puede ser cualquier número. En este caso, este puede ser un buen ejemplo de los tipos de nomenclatura que hay. Yo no creo que te la pregunten, pero en caso de que sí, pues es importante que la conozcas. Entonces, en este caso vamos a hablar de la nomenclatura sistemática. Y de la UPAC. Que la UPAC es abreviatura de como el consejo que rige todas las reglas de la química. O sea, pero bueno, así todo el mundo le dice la UPAC y ya con eso. Y fórmula. Entonces te voy a poner aquí una serie de óxidos, te los voy a nombrar y te la explico. Entonces tenemos con fósforo, con hierro, te digo, pueden ser con metales o con no metales, como este con nitrógeno. Y SO3. Para la nomenclatura sistemática siempre se utilizan prefijos que indiquen el número de átomos que hay de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, para el primero tenemos 5 y tenemos 2. En este caso, pues la regla nos dice que tendríamos que mencionar pentaóxido de difósforo. Y los prefijos que se utilizan son los multiplicativos que siguen la regla como para mencionar a las figuras geométricas. Por ejemplo, espérame. Ya se me olvidaron las figuras geométricas. Esa forma que te dibujé es un pentágono. Un pentágono. Y luego con 6 lados es un hexágono. Entonces ahí ya, esos prefijos son los que tienes que considerar. Con 7 lados, no sé cómo se dibuja. Así. 1, 2, 3, 4. Así. Pues ya va a ser hepta. Y así, sucesivamente. Ya el que sigue va a ser octa, nona, deca y así. Entonces, esos son los prefijos que se utilizan. Igual, son como que muy intuitivos y creo que los conoces. Espero que los conozcas y si no, pues desarrollo como que más a fondo esto. Pero bueno, te decía que esos son el tipo de prefijos que se usa. Antes del penta está el tetra de 4. Antes de ese, para 2 se utiliza el di. No, perdón, iba el 3, que es tri. Para el 2 se utiliza el di. Y para el 1 se utiliza mono. Igual yo creo que te voy a escribir como que una listita más ordenada que esto. Y te lo voy a dejar aquí en el archivo para que lo consultes de todos modos y no me di a entender. Porque creo que te lo expliqué un poco revuelto. Pero bueno, te decía que entonces esos van a ser los prefijos que vamos a utilizar para la nomenclatura sistemática. Como te decía, cuando la figura tiene 5 lados, pues se llama penta. En este caso es lo mismo. El oxígeno, bueno, hay 5 oxígenos, entonces va a ser pentaóxido. Igual, lo mismo que antes. Eso siempre va a seguirse. Primero el anión y luego el catión. Y aquí va a ser pentaóxido de difósforo.
Ahora, para el segundo caso, pues seguimos la misma regla y así para todos. Para este va a ser trióxido. Todos van a ser óxidos, pues porque era nomenclatura de óxidos de hierro. Y esta es la que me parece que ya está en desuso, pues porque es larguísimo de escribir. O sea, en estos casos dices, bueno, pero ya si te ponen un compuesto con como que mucho más desarrollado, se comienza a ser un poco complejo estar escribiendo todos los elementos con sus prefijos. Pero te decía, es importante que la conozcas si te la preguntan. De que tal vez no nombrar, pero por lo menos tener la idea de lo que es de dinitrógeno. Esta no te la expliqué, pero bueno, monóxido porque solamente hay un oxígeno, de dinitrógeno porque tiene 2 nitrógenos. Ahora para 7 va a ser hepta óxido de dicloro. Para 3 oxígenos quedamos que iba a ser trióxido de monoazufre. No, bueno, aquí no tienes que ponerle mono al catión, pero pues si quieres lo puedes hacer. Pero en este caso en particular podemos poner solamente trióxido de azufre. Ay, me quedó enorme esa. De azufre. Ahora, la nomenclatura UPAC es un poco más sencilla, pero en esta tienes que conocer el número de oxidación del átomo central. Entonces, pues primero hay que determinarlos, ¿no? Para el primero, para el pentaóxido de fósforo, lo mismo que habíamos estado haciendo hace rato. Va a quedar -2 para el oxígeno, que siempre trabaja con esos. Estos como no tienen carga, no son iones, pues tienes que llegar a 0. Entonces tiene que quedar neutro. Y -2 por 5 va a quedar -10. Y pues el fósforo tiene 2, entonces va a trabajar con +5. Ay, o sea, sí con +5, pero multiplicado por 2. Porque aquí está indicado. Entonces, 2 por +5 te va a dar +10. +10 menos 10 te va a dar 0. Espero me hayas entendido en esa parte. Te digo que si no, si te cuesta un poco de trabajo esto de determinar estados de oxidación, te lo puedo explicar más adelante. Pero bueno, ya es cuestión de que me lo digas. Ahora el siguiente. Primero, pues determinamos todos los estados de oxidación y ya luego los nombramos. Te digo que como ninguno tiene carga, tienes que llegar a 0. Entonces, aquí ya la regué. Igual a 0. Oxígeno -2 por 3 átomos que hay va a ser -2 por 3, -6. Y que tienes que multiplicarle, sumarle o restarle para que llegue a 0, pues un +6. Y tienes 2 de hierro, entonces pues trabaja con un +3 multiplicado por 2 átomos que hay. Ya nos va a quedar +6 menos 6 igual a 0. Y lo mismo con este está bien fácil. -2, así se queda porque solo hay un átomo de oxígeno. Y aquí tenemos que hay 2 átomos de nitrógeno, entonces va a trabajar con un +1 multiplicado por 2, que va a quedar +2 menos 2 igual a 0. Ahora para este, -2 igual a... Este va a ser -14 igual a 0. Y para que obtengamos un +14, tendríamos que multiplicar el 2 por un +7. Que el +7 es el número de oxidación con el que está trabajando el cloro. Y ya, -14 menos 14 igual a 0. Y ya, ya para el último, otra vez lo mismo.
menos 2 por 3 da menos 6. Para que nos quede 0, pues el azufre tiene que tener un más 6. Y bueno, ya determinamos todos los números de oxidación. Espero que le entiendas a todo eso que te escribí. De todos modos te los voy a señalar por si no se entiende. Bueno, solamente para que identifiques cuál es el número de oxidación del átomo central. Ahí está. Ya te lo resalté. Y entonces, para la nomenclatura IUPAC solamente ya no es necesario los prefijos de los números, ya solamente tienes que decir óxido. Entonces estos van a ser un óxido de, y el elemento tal cual, así pues como uno lo pensaría, óxido de fósforo. Pero ahora, para identificar con cuántos átomos está enlazado, vamos a utilizar números romanos. Y vamos a escribir el número de oxidación que tiene el átomo central, pero en números romanos y entre paréntesis. En este caso, el óxido de fósforo, aquí te lo estoy señalando, vimos que tiene un número de oxidación de más 5. Creo que no te lo había dicho, pero generalmente el catión es el átomo central. Entonces, igual ya habíamos nombrado el oxígeno, que quedó como óxido, entonces lo único que queda es el fósforo, ¿no? Entonces, fósforo no por nada, fósforo tiene estado de oxidación de más 5, lo vamos a mencionar al final del nombre en números romanos y entre paréntesis, va a quedar así. Y lo mismo para todos los demás. Te digo que en este no es necesario escribir los prefijos, todos van a ser óxidos porque tienen oxígeno y óxido de, este es un óxido de hierro. Y en números romanos vamos a escribir el estado de oxidación que tiene el hierro. Entre paréntesis, aquí vimos que tiene 3. Ahora el siguiente va a ser un óxido de nitrógeno. Entre paréntesis su número de oxidación, vamos a estado de oxidación en números romanos. Y ese es un 1. El siguiente es un óxido de cloro con oxidación 7. Y el último es un óxido de azufre con oxidación 6. Y ya, así se nombran estos compuestos. Que te decía que creo que la nomenclatura IUPAC es la, pues como que un poquito más común y la que puede ser más útil y además es mucho más compacta que estar escribiendo todos los prefijos, ¿no? Y pues ya, así se nombra esto. Entonces el P2O5 queda como óxido de fósforo 5. El siguiente, que en la sistemática es trióxido de hierro, queda en la IUPAC como óxido de hierro 3. Entonces yo te recomendaría que trates de hacer ejercicios nombrándolos con la IUPAC. Igual eso te va a ayudar a trabajar cómo determinar estados de oxidación. Y pues ya, entonces ahora vamos a ver el caso contrario, que es cuando te dan la fórmula, tienes que dar el nombre. No estoy segura de si en el problemario que me enviaste viene eso, pero pues por si acaso, ¿no? Por si te lo piden, que tú sepas nombrarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Si te fijas, es exactamente igual al que acabamos de hacer, o sea, lo mismo. No, perdón, o sea, sí es lo mismo, pero era al revés, ¿no? Yo te tenía que dar el nombre y la fórmula, tú. Bueno, pues ya, dejamos me equivoqué. Pero para nombrarlo vamos a hacer lo mismo, determinar el estado de oxidación. Aquí como es una molécula neutra, tenemos que llegar a 0. Oxígeno siempre tiene -2
Y pues que tienes que sumarle o restarle al -2 para que te dé 0. 1 más 2. Esto, si te fijas, está bien fácil el determinar estados de oxidación. Entonces va a ser un óxido de titanio 2. Ahora sí, lo hago bien, que te voy a dar el nombre y vamos a intentar encontrar la fórmula. En nomenclatura sistemática tenemos el trióxido de dicromo. Entonces te decía que, de hecho te lo escribí aquí arriba, que para nombrarlo siempre ponemos primero el anión y luego el catión. Ahí, que es lo que hemos estado haciendo. Pero para escribir la fórmula va a ser al revés. Primero va a ser el catión y luego el anión. Con eso en mente podemos pues darle una fórmula a este nombre, ¿no? Primero vamos a escribir, bueno, identificamos, si te parece mejor. Primero identificamos cuál es el anión y cuál es el catión. Y el óxido va a ser el anión, porque está nombrado primero. Y el cromo va a ser el catión. Y entonces, para la fórmula, primero vamos a mencionar al cromo. Y aquí el prefijo nos dice que hay 2 de trióxido. Entonces eso, el óxido quiere decir que hay oxígeno. Entonces O, y el prefijo dice que hay 3. Y así queda la fórmula. Entonces igual eso está. Creo que está un poco pues basiquito. Creo que es muy fácil de relacionarlo. Y bueno, parece sencillo, pero es importante que lo tengas presente en particular para estequiometría, porque en ocasiones te ponen problemas así de que te dan el nombre y tú tienes que escribir la fórmula y pues ya, si no la sabes escribir, ahí quedaste. Entonces, en este caso es nomenclatura, al parecer sistemática, pero tampoco tiene prefijos. Entonces, nos vamos a apoyar de los estados de oxidación. Nos dice, primero nombramos el anión y luego el catión. Nos dice que hay un sodio, al parecer, y un oxígeno. Ahora, pues es importante ver que así la fórmula a simple vista parece rara. Si te parece rara, vas por buen camino. Si no, pues bueno, ahorita te voy a explicar. Para verificar que estás escribiendo una fórmula bien, tienes que escribir los números de oxidación y verificar que llegues a la carga total que tiene la molécula. En este caso la molécula es neutra porque no dice que sea un ion. Entonces tenemos que llegar a 0. Oxígeno siempre es -2. Y el sodio te había dicho que... Creo que sí te lo dije. Pero el sodio siempre es +1. Entonces, pues si le ponemos aquí un +1 solamente, que es el número de oxidación del sodio, siempre, esto nos va a dar -1. Entonces ahí ya tendríamos un ion, no tendríamos una molécula neutra, que es lo que nos están indicando. Pues para hacerlo, ¿qué hacemos? Le multiplicamos por 2 y ya, +2 menos 2 nos damos 0. Entonces eso quiere decir que aquí debe ir un 2, que multiplica la carga para que se neutralice la molécula. Y pues ya, esta es la fórmula. Entonces te decía que para que verifiques que tus fórmulas estén bien escritas a partir de un nombre, pues lo puedes hacer con los números de oxidación si no te queda muy claro. Y pues ya, me parece que por los los óxidos, eso es como que lo esencial y básico. Igual creo que son de los más fáciles. Si quieres podemos ver... Ay, es que son un chorro de nomenclaturas. Entonces, pues revisamos las de los ácidos de forma así como que muy rápido. Y pues ya.
Sí, yo creo que... Ay, es que no estoy segura de cuál sea primero. Bueno, cuál sea más conveniente primero. Pero bueno, vamos a seguir así. Después de los óxidos, pues viene la nomenclatura. Nomenclatura de hidróxidos. Igual arriba ya vimos lo que es un hidróxido, que no sé si lo recuerdas y si no vamos a subir a verificar. Aquí está, hidróxido. Cualquier cosa que tenga un OH. Bueno, el hidróxido por sí solito es el OH. Los hidróxidos en general, pues es cuando el OH está enlazado a cualquier otro catión. Entonces, en los hidróxidos, los hidróxidos generalmente son sustancias o compuestos que están enlazados a un átomo central que generalmente es un metal. Puede haber otros, pero pues son excepciones. Por ejemplo, las excepciones pueden ser cationes mixtos, como el amonio, que pues bueno, más adelante lo vamos a nombrar, pero este puede ser como que un ejemplo de una excepción. Que en estos casos de la nomenclatura y la química en general, siempre hay excepciones. Entonces, pues otra vez te decía, recurre a memorizar lo que puedas y ya con el ejercicio, pues va a ser mucho más fácil que lo tengas presente. Y bueno, la nomenclatura de hidróxidos tiene como que sigue la misma estructura, la misma forma que los óxidos, que lo que acabamos de ver. Entonces, primero vamos a poner la palabra hidróxido y luego el nombre del metal. Y si es necesario, pues el número de oxidación entre paréntesis con números romanos, como ya habíamos visto. Y bueno, te voy a borrar esto. Y la forma general de los hidróxidos es un metal y entre paréntesis el hidróxido. Otra vez, Z es cualquier número, o sea, cualquier número al que esté enlazado. Y pues bueno, si hay compuestos neutros, hablando de carga, pues no es necesario mencionarlas, ¿no? Igual me parece que hay como excepciones, más adelante también te lo puedo explicar. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Te decía que es muy similar a, ¿cómo se dice? A los óxidos. Entonces te pongo estos y los vamos nombrando. Igual, acuérdate que eso que acabo de hacer está mal. Acuérdate que el número, el subíndice del hidróxido siempre va afuera del paréntesis. Nunca lo vayas a poner adentro, porque entonces estarías indicando que hay 3 moléculas del hidrógeno, no del hidróxido. Entonces, eso es importante. Que parecen cosas como que insignificantes, pero te sorprendería lo que uno hace mal cuando está de nervios en un examen. Bueno, si quieres podemos nombrarlos otra vez por el sistemático. La verdad, da un poco de flojerita estar escribiendo todo el nombre. Y pues me imagino que para este punto ya estás un poco cansadito. Pero pues lo podemos seguir escribiendo hasta que lo tengas así súper claro. Y también el nombre Yupac. Entonces, bueno, digo que da como flojerita. Porque son larguísimos los nombres. Y ahorita todavía no lo parece. Pero en serio llega un punto en que ya es casi imposible escribir nombres por la nomenclatura sistemática. Y bueno, adelante si encuentro un ejemplo te lo voy a poner. Y ya, es un horror. En fin. El sistemático va a ser exactamente lo mismo que lo que vimos de arriba. Este va a ser un trihidróxido de aluminio. Tri porque hay 3 OHs y aluminio solito porque solamente hay uno.
Para la IUPAC pues hay que determinarle el, ¿cómo se dice? El estado de oxidación al aluminio. Ay, ya borré todo aquí. Ay. Entonces el OH, híjole, espero que sí sepas determinar números de oxidación, porque creo que ya me adelanté mucho, si es que no, pero bueno, el OH siempre tiene carga -1. Eso es igual que el oxígeno, como que regla general. Entonces, -1 por 3 moléculas que hay, 3 átomos que hay de OH, pues queda -3. Igual como está neutra, tenemos que llegar a 0. Y el aluminio es +3. Pues para que nos dé 0, ¿no? Como ese es su estado de oxidación común y solamente tiene 1, pues no es necesario que lo escribamos. O sea, ese se puede quedar así, como hidróxido de aluminio, y ya, no es necesario ponerle su estado de oxidación. Y eso también son como excepciones que vas aprendiendo como con el tiempo y con el ejercicio. Entonces, si no sabes si es un número de oxidación común o no, pues tú pónselo a todo. Y ya, igual eso no, pues no está mal indicarlo. Hidróxido de aluminio. Ahora el siguiente en la sistemática va a ser un dihidróxido de hierro. En este caso el hierro tiene varios estados de oxidación que sí puede utilizar para los óxidos o para los hidróxidos. Entonces aquí para la IUPAC sí es importante que lo indiquemos. Y otra vez hacemos lo mismo. 0, bueno, así estaba bien. -2 igual a 0, -2 porque el hidróxido es -1 por 2, -2. Y para que quede 0, pues el hierro tiene que ser +2. Entonces nos va a quedar como hidróxido de hierro 2. Igual que en los óxidos, entre paréntesis y en números romanos. Para el siguiente, esto era lo que te decía, que el hierro puede tener varios estados de oxidación y los utiliza. Entonces, pues es importante que sepamos cuál tiene. En este caso queda -3. Para que sea neutro tenemos que tener un +3 en el hierro. Y aquí queda como trihidróxido de hierro. ¡Ay! Así. De hierro, porque solamente hay uno, no tiene prefijo. Pero para la IUPAC va a ser otra vez hidróxido de hierro. Y aquí se ve como que la importancia de indicar el estado de oxidación. Mira, si te fijas, el hidróxido de hierro es exactamente igual hasta este punto. Pero ya que le pones el número romano, si te dan ese nombre, tú puedes determinar cuál es la fórmula que vas a escribir. Si solamente te ponen hidróxido de hierro, pues no tienes idea de si está enlazado con 2 hidróxidos o con 3 hidróxidos. El estado de oxidación pues te ayuda a escribir la fórmula y es importante, ese sí, que lo pongas siempre. Ahora, ese está bien fácil, seguramente lo conoces. Y el sistemático pues es el común, ¿no? Hidróxido de sodio. A este no le ponemos mono ni nada. Y el IUPAC va a ser igual, hidróxido de sodio. Esas son como que excepciones, pero pues por lo común que son, ¿no? Para el níquel va a quedar, determinamos el número de oxidación, -2 más 2. ¿Estás de acuerdo? Bueno, va a quedar como dihidróxido de níquel. Te decía arriba que como no, pues para los cationes no es necesario que escribas mono, porque cuando solamente hay uno.
O sea, eso se puede quedar hasta tal cual el nombre del elemento y ya. Y ahora para la UPAC va a quedar como hidróxido de níquel 2. Y ya. Esto es todo. Estuvo bien fácil según yo. Igual si quieres te voy a poner aquí algunos que podrías hacer tú. A ver si te quedó claro. Y bueno, si no, te los pongo al final. Algunos ejercicios de todo en general de lo que hemos estado revisando. Y pues a ver si te quedó claro. Y para que tú veas si tienes dudas en lo que sea. En número de oxidación, en nomenclatura o ya, que es todo lo que hemos visto. Entonces ahora vamos a ver la nomenclatura de ácidos. Ya, con que entiendas las generalidades que te puse arriba, con eso es suficiente. Si te fijas ya se comienza a hacer como que un poco repetitivo. Nomenclatura de ácidos. Y bueno, los ácidos, toda esta nomenclatura es inorgánica. Entonces, los ácidos inorgánicos son sustancias formadas por no metales. Eso sí, aquí no hay que puede ser metal o no metal. Aquí siempre van a ser no metales. Te lo voy a escribir. Formados por no metales. Y los ácidos pueden ser binarios, así ácidos binarios, u oxiácidos. Entonces, pues uno por uno, ¿no? Primero, ácidos binarios. Y bueno, la fórmula general, como te escribí en los anteriores, es esta. Y aquí, X puede ser un halógeno o un no metal. O sea, puede ser alguno de esos dos. Igual te voy a poner aquí. Igual, en general, la convención es que para... ¿cómo se dice? Representar a un halógeno se utiliza la letra X. Pero bueno, en este caso la vamos a utilizar como no metal también. Halógeno. Y ya, este es una Z, no es un 2. Y Z, igual que en los otros, puede ser cualquier número. En estos casos, el no metal, o sea, la X o el halógeno, siempre va a tener un número de oxidación negativo. O sea, no importa qué número, pero va a ser negativo. En ese caso, ese va a ser el anión. Y pues ya, se nombran ácidos por sus características cuando están en disolución acuosa. O sea, puede que cuando estén siendo sólidos no tengan características de ácidos, pero cuando están en disolución acuosa sí, por eso se les nombra como ácidos. Y en general yo te diría que para identificarlos, cualquier cosa que tenga un hidrógeno al inicio, pues ya es un ácido. Sí hay excepciones, pero igual son muy pocas, entonces pues creo que es como fácil identificarlos. Entonces, te decía ácidos binarios, esa es la fórmula general. Y aquí puede ser un halógeno o un no metal. Y tienen como que una forma particular de nombrarse. Primero va a ser el prefijo ácido, igual que con los iones. Primero escribes ion y luego todo lo demás. En este caso va a ser primero ácido. Entonces, le ponemos aquí para nombrarlos. Para nombrarlos primero va a ser ácido. Luego la raíz del anión. Que eso de la raíz es lo que vimos de arriba. Como que
Por ejemplo, para el hidrógeno, hidro. Para el flúor, bueno, ese se queda igual, flúor. Para el boro, bor. ¿Sabes? Lo que vimos al inicio. Y luego la terminación hídrico. Y ya. O sea, esa es como que la forma general. Y así como que de primera vista parece confuso, raro y extraño, pero si te pongo por ejemplo que igual seguramente conoces, pues ya se aplica muy fácil y es muy evidente lo que te acabo de mencionar. Entonces siguiendo la regla quedaría ácido y luego raíz del anión, que es el cloro, clor y la terminación hídrico. Ácido clorhídrico. Está bien fácil, ¿no? Y creo que es uno de los más comunes. Ahora, vamos a seguir la regla. Ácido, la raíz del anión, que es sulf, hídrico. Y ya, es todo. Creo que ahí se nota. Vamos a ver. Bueno, esto de ácido era lo que te decía, que se les nombra ácidos cuando están en disolución acuosa. Pero si no está en disolución acuosa, cambia un poquito su nombre. Te voy a poner otro ejemplo de estos. Sería ácido cian. Eso de cian es porque es el cianuro. Entonces su raíz pues es cian. Cian hídrico. Entonces te decía que todos estos están en disolución acuosa y por eso se les nombra como ácidos, porque en disolución tienen su propiedad de ácidos. Le ponemos disolución acuosa. Y de este lado, cuando no se encuentra en disolución acuosa, se van a llamar compuestos binarios. Y la fórmula es lo mismo, pero tienen diferente nomenclatura. Y bueno, la nomenclatura en un problema de estequiometría te puede indicar precisamente esto, si está en disolución acuosa o no. Y que esté en disolución acuosa o no, pues te puede ayudar como que a saber por dónde resolver el problema. Que bueno, eso ya lo veremos cuando empecemos ese tema, pero pues es importante. Igual, la nomenclatura de compuestos binarios no se utiliza tanto como la de los ácidos, pero pues sí es importante que la conozcas y un día te ponen como que el compuesto con otro nombre y tú puedas identificar que es lo mismo que un ácido. Que lo único que cambia es el medio en el que están. Entonces, para el ácido clorhídrico, cuando es un compuesto binario, se le nombra como cloruro de hidrógeno. Que te digo, es muy raro que lo mencione así, pero pues por si acaso. Ahora, el ácido sulfhídrico, sí es como que un poquito más común que lo presenten así como que en gas o en sólido, y queda como sulfuro de hidrógeno. Si te fijas, para esta nomenclatura de compuestos binarios estamos siguiendo la convención que te había mencionado antes, de que primero va el anión y luego el catión. En este caso el sulfuro, pues porque primero está el azufre y luego el hidrógeno, que sería el catión. La terminación uro, pues es una que se utiliza para los compuestos binarios. Y esa pues es regla general. Entonces, siguiendo eso de que es la terminación que se utiliza y que primero nombramos el anión y luego el catión, para el CN quedaría como
cianuro de hidrógeno. Igual creo que eso de uro ya lo habíamos visto arriba. No estoy segura, pero creo que sí. Ay, creo que sí. Y bueno, eso es todo de ácidos. Realmente con que puedas identificar la diferencia entre un compuesto binario y un ácido binario, pues ya, con eso. ¿Cómo se dice? Con eso es suficiente y pues ya, o sea, tampoco hay tantos ejemplos de ese. Igual, con que te aprendas estos 3 con ambas nomenclaturas es más que suficiente. Y vamos a ver ahora